Hola, hola. Bienvenido a este nuevo rincón de historias donde el pasado cobra vida y donde las cabras tal vez tengan más poder del que imaginas. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios. Mapa. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Reloj despertador. ¿Y qué hora es ahora mismo en tu país? Nos encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Y si te gusta relajarte con cuentos cálidos, con un toque de humor y mucha imaginación. Destellos, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura. ¿Dónde empieza todo? Trigo, barro y gallinas. En una ladera poco notable del vasto imperio romano, justo donde los mapas comienzan a bostezar, se encontraba la modesta villa rústica de Lucio Cornelio Paterculus. No era una finca gloriosa, ni rica en monumentos, ni famosa por sus uvas. No, era célebre, entre las cabras, al menos, por su mula testaruda, un gallo con ínfulas y un campesino que soñaba con días tranquilos y desayunos sin interrupciones. Lucio era un hombre curtido por el sol, con espalda de labrador y paciencia de herrero de pueblo. Su día comenzaba con el canto del gallo, al que él llamaba, sin cariño, el traidor, porque parecía tener un pacto con el insomnio. El ave cantaba antes de que los dioses siquiera abrieran un ojo. Por Plutón, decía Lucio cada mañana, mientras se sacaba la paja de la barba. ¿No podrías esperar a que el sol termine de vestirse? El hogar de Lucio era un conjunto de paredes de adobe, techo de tejas viejas y esperanzas recicladas. Compartía su vida con Calpurnia, su esposa, una mujer con el ceño más firme que una muralla romana, y sus 3 hijos, Marco, Gaius y Tiberio, que formaban un equipo indisciplinado de gritos, carreras y excusas innovadoras para evitar tareas. Y por supuesto, estaba Imperatrix, la mula. Era el alma de la finca, no porque fuera útil, que a veces lo era, sino porque imponía respeto. Algunos decían que era reencarnación de una diosa menor. Otros, que había sido general en vida pasada. Lucio pensaba que simplemente era terca. Calpurnia, en cambio, le hablaba como si fuera su suegra. La rutina comenzaba con el desfile matutino. Lucio salía al campo con el arado, los niños fingían estar enfermos. Calpurnia preparaba gachas con una mezcla secreta de cebada, romero y amenazas, y la mula decidía si trabajaría o no, según la alineación de las nubes. Un día, mientras recogía higos, Lucio se detuvo a mirar el horizonte. El cielo estaba despejado, el viento olía a tomillo, y el silencio era casi completo. Casi, porque en ese instante, una de las cabras se subió al tejado. Sí, al tejado. Otra vez tú, Domitila, gritó Lucio. Domitila era la cabra más audaz del rebaño. Había aprendido a abrir puertas, comerse documentos oficiales y desatar sandalias con los dientes. Algunos la temían, otros querían casarse con ella. Tiberio aseguraba que entendía latín. Esa tarde, Lucio decidió enseñar a sus hijos cómo sembrar lino. Pero Gaius dijo que prefería fundar su propio campamento. Marco propuso criar caracoles gigantes. Y Tiberio se ofreció documentar todo en tablillas de barro, aunque no sabía escribir. Lucio suspiró. El legado agrícola familiar parecía en manos poco entusiastas. Se sentó bajo el olivo y miró a Imperatrix, que rumiaba pasto con expresión filosófica. ¿Sabes, Amira? A veces creo que debería ser tú quien gobierne Roma. No harías más daño que el Senado actual. Imperatrix bufó, lo que Lucio interpretó como aprobación. Cuando cayó la noche, la familia se reunió alrededor del fuego. Calpurnia contaba historias exageradas sobre su juventud. Los niños escuchaban con la boca abierta, y Lucio simplemente se dejaba llevar por el crepitar del fuego y la calidez de aquel caos familiar. Hoy no ha sido tan malo, dijo, con la cabeza en el hombro de su mujer. Hoy solo se rompieron 2 jarras y el gallo no mordió a nadie, respondió ella. Un éxito. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, o al menos dejaran de pelearse, Lucio salió al patio. Se sentó sobre el viejo banco de madera que crujía como si protestara por la edad y miró al cielo. Las estrellas titilaban tímidamente, como si también tuvieran sueño. ¿Qué será de nosotros dentro de 100 años? Murmuró. Seguramente seguiremos sin techo nuevo, respondió Calpurnia desde la puerta. A menos que las cabras aprendan a construir. Lucio rió en voz baja. Era uno de esos momentos raros en los que el peso del día parecía evaporarse. La luna iluminaba la finca, y por un instante, hasta el gallo guardaba silencio. A la mañana siguiente, el caos habitual reinició su ciclo.
Marco había perdido una sandalia. Gaius insistía en que su caracol de compañía hablaba Domitila. Como era de esperar, había aprendido a abrir el arcón de las zanahorias. Lucio decidió que necesitaba ayuda. Así que fue a ver al vecino más cercano, un hombre llamado Faustus, conocido por tener más teorías que dientes. «Necesito consejo», dijo Lucio. «Entonces viniste al lugar equivocado», respondió Faustus con una carcajada. «Pero pasa que tengo vino. Y teorías». Mientras compartían una jarra de vino más aguado que río en verano, Faustus le habló de cosas absurdas. Cabras astrólogas, tomates con alma y una predicción basada en la dirección de las orejas de su burro. Lucio volvió a casa con dolor de cabeza, 2 higos de regalo y ninguna solución práctica. Pero al menos no se sentía solo en su insensatez. De regreso en la villa, encontró a los niños jugando el Senado y los bárbaros. Donde Tiberio era senador y Gaius, bárbaro rebelde, gritaba leyes inventadas mientras corría en círculos. Declaró que todos los días son festivos y que los padres deben pedir permiso para trabajar. Lucio se preguntó si no era mala idea. Esa noche, mientras intentaba escribir algo útil en su tablilla, que estaba llena de garabatos del más pequeño, pensó en cómo cada día, por simple que fuera, contenía una pequeña historia. No era Roma, no era Pompeya, pero era suyo. Y en ese rincón perdido entre el polvo y el silencio, se sentía dueño de algo importante. Un pedazo del mundo que, aunque modesto, palpitaba con vida propia. Justo antes de dormir, Calpurnia le pasó la mano por el cabello a Lucio, como solía hacer cuando no había gallinas desaparecidas ni tejados a medio caer. «No lo haces tan mal», dijo. «¿Lo dices en serio?» «Claro que no. Pero funciona», y le dio un beso en la frente. Lucio sonrió, rendido. «¿Sabes qué, Calpurnia? Mañana voy a construir una cerca nueva. Una que ni las cabras, ni los niños, ni los dioses puedan cruzar. Entonces empieza a afilar tu pala, Julio César». Mientras la villa se sumía en el sueño, solo quedaba el crujido del viento entre las ramas del olivo y el ronquido suave de Imperatrix. Una noche más terminaba en la frontera invisible entre lo insignificante y lo eterno. Y así, en el corazón olvidado del imperio, nacía cada día una historia que Roma jamás escribiría, pero que viviría para siempre en la risa de los niños y el mugido de una mula sin prisa. El arte de sobrevivir al mercado y al recaudador. Había una tradición no escrita en la villa de Lucio. Una vez cada 2 semanas, él descendía al pueblo vecino para participar en el mercado. Allí no solo se intercambiaban mercancías, sino también chismes, miradas de sospecha y al menos una pelea entre burros. Aquella mañana, el sol apenas calentaba las piedras del camino, pero Lucio ya había cargado el carro con higos, queso duro, lino, 2 jarras de vino y una cabra particularmente dócil, es decir, no era Domitila. Gaius insistió en acompañarlo por motivos diplomáticos, lo cual significaba que quería ver si podía intercambiar algo por una daga de madera. Calpurnia despidió a ambos con una cesta de pan duro y un recordatorio en tono maternal amenazante. «Y no vuelvas con más gallinas de las que llevas». El viaje fue lento, como todo lo que involucraba a Imperatrix. La mula avanzaba con una dignidad tan solemne que parecía encabezar un desfile imperial. Gaius aprovechaba el ritmo para inventar himnos heroicos sobre carretas indestructibles y burras eternas. El mercado era un hervidero de voces, colores, olores intensos y comerciantes con el don de hablar sin respirar. Lucio se instaló en su rincón habitual, entre un fabricante de sandalias que también ofrecía augurios y un hombre que vendía estatuillas de dioses con defectos. «Júpiter con estrabismo, solo hoy, 2 por 1. «¿Cuánto por la cabra?», preguntó un hombre de barba puntiaguda. «No está en venta. Es de compañía emocional», respondió Lucio, acariciando al animal. «¿Y el queso?» «Ese sí. Y si compras 2, te regalo un refrán». El negocio iba bien hasta que apareció el recaudador imperial. Sejus Calvus, un hombre tan delgado y pálido que muchos creían que evitaba el sol por contrato. Vestía una túnica impecable y portaba una tablilla de cera más temida que el mismísimo Marte. «Lucio Cornelio Paterculus», dijo, sin mirar. «A su servicio», respondió Lucio, temblando por dentro. «He venido a recaudar el tributo rural. Según mis cuentas, debes 3 ánforas de aceite, 2 sacos de trigo y un cántaro de vino». Lucio tragó saliva. «¿Y si le ofrezco una canción y un queso? Lo aceptaré, si la canción es breve y el queso generoso». Gaius intervino, entonando una melodía que hablaba de cabras heroicas y padres muy trabajadores. El recaudador, sorprendido, esbozó una media sonrisa. Aceptó el queso, anotó algo en su tablilla y desapareció entre la multitud.
Eso ha sido magia, susurró Lucio. Eso ha sido arte, corrigió Gaius. Mientras recogían los restos de su puesto, Gaius encontró un hombre vendiendo libros viejos. No pergaminos nuevos, no tablillas frescas, sino libros casi desintegrados, enrollados como serpientes perezosas. ¿Qué es esto?, preguntó Gaius. Sabiduría antigua, respondió el hombre con voz susurrante. ¿O listas de compras? No estoy seguro. Lucio hojeó uno que hablaba de la cría de caracoles para combate. ¿Esto es una sátira? No, es la tesis de un senador retirado. Muy popular en las termas. Intrigado, Lucio compró el rollo por 2 higos. No por su utilidad, sino porque pensó que siempre podía usarlo para encender el fuego en días lluviosos. Gaius, en cambio, negoció con otro comerciante por un colgante en forma de tridente, convencido de que le traería buena suerte en sus futuras expediciones arqueológicas por el patio trasero. Antes de marcharse, pasaron por la zona de animales. Había gallinas, patos, cerdos que gruñían en 5 tonos distintos, y una llama que, según el vendedor, era medio mística. ¿Qué hace? Mira profundo, muy profundo. ¿Y escupe? También, pero solo si no le compras algo. Gaius quiso llevarla, pero Lucio puso su límite. Ya tengo una mula con actitud, no necesito una llama filosófica. De regreso a la villa, Imperatrix aceleró misteriosamente al pasar cerca del campo de amapolas. Lucio sospechó que había memorizado el camino con precisión milimétrica y solo fingía lentitud para castigar los viajes innecesarios. En casa, mientras descargaban, Tiberio salió corriendo. ¿Trajiste una daga? No. Pero traje esto, y le mostró el tridente colgante. ¿Funciona como arma? Funciona como símbolo. ¿De qué? Todavía no lo he decidido. Más tarde, mientras cenaban, Gaius relató la historia del mercado con tanto dramatismo que el gato Rufus dejó de lamerse para escuchar. Incluso Domitila, que solía ser indiferente a todo, levantó una oreja cuando se mencionó la llama mística. ¿Y el recaudador?, preguntó Calpurnia. Cantó. Bueno, sonrió. Es casi lo mismo. Entonces habrá paz por 2 semanas. Hasta que recuerde cuánto trigo creemos que tenemos. Lucio se rió. No era rico, ni poderoso, ni especialmente ordenado. Pero sabía que en su mundo de polvo y risas había encontrado algo que ningún impuesto podía quitarle: la absurda dignidad de seguir adelante. Al amanecer siguiente, mientras el gallo cantaba con tono particularmente teatral, Lucio despertó con una sonrisa. Aún tenía el libro del senador de caracoles en la mesita, y pensó que quizá, solo quizá, podría usarlo para algo más que iniciar fuego. ¿Y si los entreno?, murmuró. ¿A quién?, preguntó Calpurnia desde la cocina. A los caracoles. Lucio, por favor. Pero ella no lo detuvo. Ese día, mientras el sol doraba los campos y los niños saltaban sobre montones de heno como bárbaros en práctica, Lucio empezó su proyecto experimental de Caracol Legionarius. Nadie le creyó. Nadie lo tomó en serio. Pero todos esperaban curiosamente qué ocurriría. Y así, el campesino que había enfrentado a recaudadores con queso y conquistado mercados con canciones, ahora apostaba por moluscos. Porque en un rincón del imperio donde todo parecía repetirse, a veces bastaba con una idea absurda para que la vida volviera a sorprenderte. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, aquel día quedó registrado en la memoria familiar como el comienzo de la era de los caracoles. No por su velocidad, claro, sino por la paciencia legendaria que exigirían tanto como cualquier recaudador imperial. La conspiración del olivo torcido. Todo parecía estar en relativa calma en la villa de Lucio Cornelio Paterculus. Las cabras no habían mordido a nadie en 3 días, la mula no había intentado dormir dentro de casa, y el gallo, bueno, el gallo seguía siendo un traidor madrugador, pero ya nadie esperaba que cambiara. Una tarde, mientras Lucio se preparaba para podar el olivo que dominaba el patio, viejo, retorcido y posiblemente testigo de 1000 secretos, notó algo inusual. Bajo sus raíces sobresalía una pequeña tablilla de madera, envuelta en trapos polvorientos. ¿Qué diablos?, murmuró, desenterrándola con cuidado. El objeto resultó ser una especie de diario, escrito en una caligrafía temblorosa pero legible. En su interior, relatos de otro campesino que, siglos antes, había vivido en esa misma villa. Aquel que lea esto, decía la primera línea, debe saber que las cabras lo saben todo. Lucio levantó una ceja. ¿Qué clase de herencia es esta? Las siguientes páginas eran una mezcla de confesiones, consejos agrícolas dudosos,
Regar las lechugas con lágrimas mejora su sabor, y notas claramente delirantes. El olivo habla, pero solo en noches de tormenta, o los caracoles son espías imperiales en formación lenta. Esa noche, compartió el descubrimiento con su familia. Gaius, por supuesto, lo declaró documento fundacional de su futuro imperio. Esto es una señal. Estamos sobre tierra mágica. Estamos sobre estiércol y raíces, corrigió Calpurnia. Y tú te vas a dormir sin postres y sigues gritando. Tiberio, siempre filosófico, propuso que quizás el antiguo campesino simplemente necesitaba compañía. O un médico, añadió Marco. Sin embargo, algo cambió en Lucio. Comenzó a mirar el olivo con otros ojos. Se preguntaba si ese árbol viejo, que había dado sombra a generaciones, realmente guardaba secretos. ¿Y si las cabras sabían más de lo que aparentaban? ¿Y si los ruidos en el granero no eran solo ratas? Una noche de tormenta, porque, claro, tenía que haber una. Lucio decidió quedarse bajo el olivo, esperando una señal. Calpurnia le ofreció una manta, algo de pan y la advertencia de que no regresara con pulmonía. Pasaron horas. Solo viento, truenos, hojas temblando. Y justo cuando empezaba a quedarse dormido, escuchó algo, un crujido, un susurro, o tal vez solo su propio estómago. Al día siguiente, declaró, nada habló, pero soñé con un olivo que me miraba mal. ¿Eso cuenta? Cuenta como señal para que duermas más, respondió su esposa. Desde entonces, el árbol fue tratado con más respeto. Nadie colgaba ropa de sus ramas. Incluso Domitila evitaba rascarse contra él. Y Gaius colocó una pequeña tablilla al pie que decía, propiedad intelectual del oráculo rural. La historia del diario enterrado corrió como fuego seco por la finca. Al día siguiente, varios vecinos vinieron a visitar casualmente a Lucio. Entre ellos estaba Flavia, la anciana que afirmaba haber sido curandera del mismísimo emperador, aunque también aseguraba que los caracoles sabían contar. Ese olivo es antiguo, más que los dioses menores, dijo con tono dramático. Yo que tú, le pondría una ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? Preguntó Gaius, emocionado. Algo simbólico. Un pan redondo, una ramita de laurel, o un calcetín. Si no hay otra cosa. Gaius decidió organizar un ritual. Convocó a sus hermanos, vistió una túnica que antes era mantel y redactó un decreto. La Orden del Olivo Sagrado se establece con fines espirituales, agrícolas y ocasionalmente teatrales. ¿Qué hacemos exactamente? Preguntó Marco. Le damos gracias al árbol, le cantamos y luego comemos uvas. ¿Y si no hay uvas? Improvisamos con gachas frías. Lucio observaba todo con la resignación de quien ya había visto sus hijos intentar convertir una tinaja rota en barca. El ritual tuvo lugar al anochecer. Una cabra observaba desde lo alto del granero, posiblemente confundida. Gaius entonaba una melodía que sonaba sospechosamente a canto de gallina, mientras Tiberio leía pasajes del diario entre faroles encendidos con aceite de oliva reciclado. Las cebollas no deben fiarse, leyó con solemnidad. Eso lo sabíamos ya, murmuró Calpurnia. Luego hicieron una ronda de confesiones. Yo una vez me comí el pan entero antes de la cena, dijo Marco. Yo cambié una gallina por piedras porque me parecieron mágicas, admitió Gaius. Yo escribí un poema a la mula, susurró Tiberio. Imperatrix no reaccionó. Era superior a todo. Tras las confesiones, comieron gachas frías y proclamaron que el espíritu del árbol estaría satisfecho. Gaius incluso dejó una moneda, una que, según él, había encontrado en la oreja de un burro. Por la mañana siguiente, la moneda había desaparecido. En su lugar, había una bellota. Una señal, gritó Gaius. Una ardilla, aclaró Lucio. Pero el entusiasmo no se apagó. Los niños comenzaron a escribir nuevas profecías en tablillas que enterraban cerca del olivo. Una decía, el que riegue con vino cosechará sabiduría. Otra, no preguntes al gato, él ya lo sabe todo. Y así, entre supersticiones, juegos y un árbol que se volvió leyenda local, la villa se llenó de una energía distinta. No era magia verdadera, claro, era algo más sencillo, imaginación desbordada y un deseo profundo de creer en cosas absurdas que hicieran la vida más interesante. Lucio, observando desde su banco habitual, sonrió. Tal vez no sea tan loco. Un poco de misterio no hace daño, siempre que no implique reconstruir tejados. Esa noche, el viento soplaba con suavidad, como si el olivo mismo respirara. Lucio se quedó a la puerta de la casa mirando cómo sus hijos dormían enredados en mantas,
agotados por tanta ceremonia. Calpurnia tejía en silencio, con media sonrisa. ¿Y tú? Le preguntó ella. ¿Crees en el poder del árbol? Lucio lo pensó unos segundos. Creo que cualquier cosa que mantenga a los niños ocupados y a las cabras lejos del techo merece respeto. Eso es fe práctica. Lucio se acercó al olivo y apoyó una mano en su tronco rugoso. Gracias por no hablar anoche. Si lo hubieras hecho, creo que habría huido a Siria. Y aunque no hubo respuesta, juraría que la corteza vibró un poco. O quizás solo fue el frescor de la noche. Cuando entró a dormir, dejó una pequeña rama de laurel en la base del árbol. No por obligación, no por superstición, sino porque, en el fondo, todos necesitamos un lugar que guarde nuestros secretos. Y así, bajo la luna cómplice, el olivo torcido siguió de pie, testigo eterno de risas, miedos y fantasías rurales. Y quizá, solo quizá, guardando una historia más para alguien que se atreviera a excavar. Y en los años venideros, cuando alguien preguntaba por qué ese olivo tenía una tablilla clavada y una piedra en forma de pato al pie, la respuesta siempre era la misma. Porque en esta villa incluso los árboles tienen historia. Las vacaciones imposibles de Lucio. Hubo una mañana en la villa en la que Lucio, tras una noche particularmente agitada por sueños de trigo que cantaba y caracoles que exigían mejores sueldos, se levantó y pronunció una frase que haría temblar las piedras. Me voy a tomar un día libre. Calpurnia lo miró como si acabara de anunciar que quería volar hasta Cartago en una alfombra. ¿Un día libre? ¿Tú? ¿De qué parte exactamente vas a descansar? ¿De las cabras que no obedecen o de los niños que cultivan caos? De todo. Solo por hoy. Me iré al arroyo, me tumbaré en la sombra y no haré nada. ¿Y quién se ocupará de absolutamente todo? Lucio vaciló, pero la idea ya le había crecido como hiedra en la mente. Los niños se encargarán. Es hora de que asuman responsabilidades. La noticia se extendió rápidamente. Gaius organizó un consejo familiar de emergencia. Pada declarado un día libre. El equilibrio del mundo está en peligro. ¿Y si se cae el techo? Preguntó Marco. ¿Y si Domitila declara la independencia? Añadió Tiberio. A pesar del caos anticipado, Lucio se marchó al arroyo. Llevaba una manta, un poco de pan, uno de con vino y el famoso libro de caracoles que ahora usaba como diario. Se sentó bajo un roble, se descalzó y suspiró con teatralidad. Así debe sentirse un cónsul retirado. La tranquilidad duró exactamente 12 minutos. Primero apareció el gato Rufus, que se tumbó sobre el pan. Luego llegaron los niños, alegando dudas administrativas. Y por último, Imperatrix, que decidió que el lugar era perfecto para revolcarse. «Esto no es descanso», gritó Lucio. «Pero papá, el techo cruje. Y Domitila está reuniendo a las otras cabras», informó Tiberio. Lucio regresó a casa antes de mediodía. El patio parecía haber sido atacado por una legión de cerdos con malas intenciones. El gallo caminaba con una hoja de parra atada al cuello como capa. Gaius estaba de pie sobre un barril dando discursos. «Reclamamos nuestra autonomía agrícola. A dormir, todos», ordenó Lucio. Por la noche, mientras cenaban en relativo silencio, Calpurnia le sirvió una doble porción de gachas. «¿Qué has aprendido en tu día libre?» «Que soy más útil cansado que descansado. Bienvenido al mundo real». Esa noche, Lucio no pudo dormir. No por preocupaciones, esas las tenía domadas como ovejas, sino por la sospecha de que el gallo planeaba algo. Desde que llevaba capa, caminaba con más altivez. A la mañana siguiente, lo confirmó, el gallo había subido al tejado del granero y cacareaba con un ritmo extraño, como un discurso. Los niños decían que era un intento de fundar un nuevo sistema de horarios. «Quiere reorganizar el amanecer», explicó Gaius. «Dice que a las 3 es más simbólico». «¿Y cómo sabes eso?» Lo leí en su mirada. Lucio decidió retomar su día libre. Esta vez, más lejos, junto al viejo pozo abandonado, donde nadie se acercaba desde que Marco había jurado que vivía allí una ninfa con mal carácter. «Ninfa o no, es mejor que el gallo», dijo Lucio. Pero no estaba solo. Aparecieron Faustus el vecino, con un odre de vino, y Flavia, con un cesto de hierbas y una sonrisa misteriosa. ¿También escapando? Intentando. Se sentaron los tres y comenzaron a compartir historias. Faustus contó cómo una vez confundió a un centurión con una estatua. Flavia relató que el emperador le escribió una carta agradeciéndole por enseñarle a meditar, aunque nadie la había visto jamás. ¿Y tú, Lucio? Estoy criando caracoles para guerra psicológica. Eso es lo más sensato que he oído en años, dijo Faustus, brindando.
De vuelta en la villa, Calpurnia observaba con calma la escena del patio. Domitila estaba enseñando a las cabras a caminar en círculo. El gato había llevado una piedra al centro del corral y se sentaba sobre ella como juez. Y los niños organizaban un juicio popular para decidir si Marco podía seguir siendo ministro de Pan. Lucio no vuelve hasta el anochecer, dijo ella, sentándose a hilar. Mejor que terminen el juicio antes. Cuando el sol comenzaba a caer, Lucio regresó. Llevaba la cara quemada, el odre vacío y una expresión entre sabiduría y derrota. ¿Descansaste?, preguntó Calpurnia. Descansar no sé, pero escuché cómo se ríen las piedras cuando les das vino. Esa noche, los niños se disculparon por haber fundado una micronación sin permiso. Gaius redactó una constitución de una sola cláusula. Se permite todo, excepto molestar a papá cuando duerme. Lucio la colgó en la cocina. Antes de acostarse, Lucio pasó al lado del gallo, que dormía sobre un balde. No me mires así. También tengo derecho a una siesta. El gallo abrió un ojo, lo cerró con lentitud, y se acomodó como si aceptara la tregua. Lucio entró en casa y se dejó caer en su jergón. Mientras Calpurnia apagaba la lámpara de aceite, él murmuró: ¿Y si mañana tú tomas el día libre? Ella lo miró, entre divertida y peligrosa. ¿Y dejarte a cargo? Sería más seguro que el Tíber cambie de dirección. Solo decía, por cortesía. Ella rió, y él se durmió con esa risa como arrullo. En la madrugada, una nueva idea lo despertó: fundar una cofradía de padres que nunca descansan. Se reunirían una vez al mes para no hacer nada juntos. Sin niños, sin mulas, solo silencio y pan duro. La llamó la orden del sueño pospuesto. Y así, en la villa donde descansar era más difícil que encontrar un senador honesto, Lucio descubría que, a veces, soñar con el descanso también era descanso. Y en algún rincón del corral, Domitila rumiaba en la oscuridad, tal vez preguntándose si ella también tenía derecho a un día libre. Y así terminó el día más corto de descanso en la historia de la villa. Aunque no hubo paz total, ni silencio duradero, todos aprendieron algo. Incluso un intento fallido de descanso deja huella. Al amanecer siguiente, mientras el gallo cantaba con su nueva melodía oficial, Lucio se levantó con energía renovada, o al menos, con la resignación firme del que sabe que lo esperan cabras, hijos y tejados que se quejan. Porque en la vida de un campesino romano, incluso los días libres tienen tareas. Y si no las trae la familia, las inventa la imaginación. Pero al menos, por un instante bajo el sol y junto al arroyo, Lucio fue simplemente un hombre con pan, vino, y el sueño, quizás imposible, de no hacer nada. Y solo por eso, valió la pena. El día en que el pan decidió rebelarse. Lucio Cornelio Paterculus jamás imaginó que su mayor desafío no sería una cabra testaruda ni un hijo con ideas extravagantes, sino una hogaza de pan. Todo comenzó en una mañana aparentemente común, cuando Calpurnia anunció que el pan del día anterior había fermentado más de lo normal. ¿Eso significa que está más sabroso?, preguntó Marco, ya con un trozo en la mano. Significa que podrías construir una casa con él, respondió Calpurnia. Lucio tomó el pan, lo golpeó contra la mesa, y sonó como si hubiera caído una teja del tejado. Esto ya no es pan. Es un arma. Es pan de defensa personal. Gritó Gaius, encantado. La familia, en lugar de desecharlo, decidió experimentar. Gaius lo convirtió en escudo, Marco en proyectil de práctica, y Tiberio, siempre más introspectivo, lo contempló como si escondiera un mensaje filosófico. ¿Y si este pan simboliza la rigidez del sistema?, musitó, mientras lo apuntaba con un palo. Lucio, por su parte, decidió intentar ablandarlo. Lo sumergió en leche, lo envolvió en tela húmeda, lo dejó al sol, lo enterró brevemente, por consejo de Flavia, que afirmaba que la tierra le devuelve la humildad al pan. Nada funcionó, solo se volvió más tenaz. Y entonces llegó el momento que marcaría el día. Imperatrix, la mula, pisó el pan y resbaló. Ha comenzado la insurrección, gritó Gaius. El pan se ha revelado. A partir de ese instante, el pan fue tratado con una mezcla de respeto, temor y curiosidad. Gaius lo nombró pan máximo, y Tiberio propuso escribirle un himno. Marco quería pintarle una cara y usarlo como centinela. Calpurnia, mientras tanto, intentaba hornear un pan nuevo que, según ella, no tuviera delirios de grandeza. Lucio comenzó a sospechar que el pan viejo influía en el comportamiento de todos. Empezaron a hablar más fuerte,
caminar con más energía y hacer declaraciones dramáticas. Incluso Rufus, el gato, lo rodeaba con cautela, como si temiera ser observado. Por la tarde, el pan fue colocado en un pedestal improvisado, una tinaja rota boca abajo, y los niños organizaron un tribunal popular para decidir si debía ser honrado o exiliado. ¿Acaso no ha causado la caída de Imperatrix?, dijo Gaius como fiscal. ¿Pero no es también símbolo de resistencia?, respondió Tiberio como abogado defensor. Lucio presidía el juicio. Este pan ha vivido más que muchos gladiadores. Tiene derecho a defenderse. La sentencia fue inesperada. El pan sería elevado a la categoría de reliquia familiar, pero debía ser vigilado. Marco diseñó un sistema de alarma, una cuerda atada a una campanita, y Domitila fue asignada como guardiana honoraria. Ella lo olió una vez, estornudó y se tumbó encima como si nada. Esa noche, la familia cenó en paz, pero con la mirada fija en el pan, que reposaba en una repisa como emperador retirado. ¿Y si mañana habla?, preguntó Marco. Entonces lo convertiremos en oráculo, respondió Lucio. Antes de dormir, Lucio dejó una nota junto al pan. Gracias por enseñarnos que incluso lo inútil puede unirnos. Y el viento nocturno, al pasar por la villa, olía un poco a trigo, y a algo que solo podía describirse como dignidad fermentada. A la mañana siguiente, lo primero que vio Lucio al abrir la puerta fue que alguien, probablemente Gaius, había colocado una corona de hojas de laurel sobre pan máximo. Ahora es un pan coronado, dijo Gaius con orgullo. Es un pan, dijo Lucio, aunque admito que se ve más digno así. Tiberio, que llevaba una tablilla consigo, anunció que había compuesto el primer verso del himno. Oh pan endurecido, tú que resistes la leche y el cuchillo, guía nuestras manos campesinas, con tu textura invencible. Falta algo de ritmo, opinó Marco. Falta cordura, murmuró Calpurnia. Durante el desayuno, Rufus el gato intentó, una vez más, olfatear al pan. Esta vez no estornudó, sino que dio vueltas a su alrededor y luego se sentó, como en vigilia. Se ha rendido a su autoridad, anunció Tiberio. El pan reina. Mientras tanto, Domitila parecía celosa. Comenzó a empujar con la cabeza la tinaja pedestal. Cuando logró tumbarla, el pan rodó lentamente por el patio y se detuvo justo al pie del olivo torcido. Está eligiendo su templo, gritó Gaius. Se alía con los antiguos poderes. Lucio, por su parte, comenzó a preocuparse en serio. Esto se nos está yendo de las manos. ¿Desde qué punto?, preguntó Calpurnia. Desde que se le puso nombre, corona o sistema de defensa. Lucio suspiró y decidió intervenir. Reunió a la familia en el patio y habló con solemnidad. El pan ha sido y será parte fundamental de nuestra vida. Pero sigue siendo pan. Honremos su resistencia, aprendamos su lección, y mañana lo usaremos como abono. ¿Abono?, gritó Gaius. ¿Después de todo lo vivido?, añadió Tiberio. ¿Abono para qué?, preguntó Marco, confuso. Para plantar algo nuevo. Algo que, con suerte, no intente gobernarnos. Se hizo un silencio. Luego, poco a poco, asintieron. Era lo justo. Una despedida con dignidad. Esa noche le hicieron una ceremonia. Una canción, una pequeña danza, improvisada por Marco, y una corona adicional hecha con hilos viejos. El pan fue colocado con cuidado junto al compostero en un lugar de honor. Lucio musitó. Que tus migas enriquezcan la tierra como tus locuras enriquecieron nuestro día. El viento sopló, y por un instante todos juraron que olía a tostado. A la mañana siguiente, como despedida simbólica, los niños sembraron una semilla de lenteja donde yacía pan máximo. Gaius pronunció unas palabras. Que crezca fuerte, que crezca sabio, que no se vuelva pan. Tiberio, por su parte, escribió una última entrada en el diario de la familia. Hoy despedimos a un pan que nos enseñó más que muchos maestros. Era firme, era extraño, y, en el fondo, éramos nosotros los que estábamos un poco duros. Lucio se acercó con una pala y cubrió la semilla. Un poco de compost, un poco de agua y mucha esperanza. Calpurnia miraba desde la puerta. ¿Crees que realmente germinará? No lo sé, respondió Lucio. Pero al menos esta vez sabremos que la tierra no se rebelará. Y con eso, volvieron a sus rutinas. El gallo cantando a horas imprudentes, Domitila planeando su dominación caprina, y los niños escribiendo proclamas para el siguiente objeto inanimado al que le darían título nobiliario.
Lucio, por su parte, se sentó bajo el olivo con un trozo de pan fresco en la mano y un suspiro contento. Al menos este no tiene ambiciones. La visita de los inspectores imperiales. Una mañana polvorienta, mientras Lucio intentaba enseñar a los niños a distinguir entre cosechar y robar con entusiasmo, apareció en la entrada un carro elegante, tirado por dos mulas rechonchas y relucientes. ¿Un vendedor?, preguntó Marco. ¿Un poeta perdido?, sugirió Tiberio. ¿Un cobrador de impuestos disfrazado?, susurró Lucio, ya inquieto. Pero no. Del carro descendieron dos figuras imponentes, con túnicas oficiales y tablillas en la mano. Inspectores imperiales, anunció Calpurnia con una mezcla de resignación y horror. El mayor de los dos, un hombre de nariz prominente y voz como flauta triste, se presentó. Quinto Fabricius Numerianus. Mi colega es Spurius. Venimos a realizar la inspección anual de productividad, sanidad, ambiente moral. ¿Ambiente qué?, preguntó Lucio. Ambiente moral. Lo añadieron este año, dijo Spurius, mientras apuntaba cosas con expresión severa. Así comenzó el caos. El gallo, creyéndose centinela de la villa, atacó a uno de los inspectores. Domitila se subió al tejado y empezó a lanzar ramitas como señal de guerra. Gaius organizó un comité de recepción con discursos y canciones que incluían versos sobre la caída del Senado y la rebelión de los utensilios de cocina. ¿Esto es normal?, preguntó Numerianus, mientras esquivaba una cabra entusiasta. Diría que es un día tranquilo, respondió Lucio, ya sudando. Los inspectores comenzaron a notar cosas. Gallinas con comportamiento errático. Niños con tendencias legislativas. Gato con mirada disidente. Lucio intentó reconducir la situación mostrando la zona de cultivo. Aquí sembramos trigo, allí lentejas, y ese montículo fue, hasta ayer, el lugar de descanso de Pan Máximo, dijo con solemnidad. Spurius frunció el ceño. ¿Pan Máximo? Una hogaza histórica. Pero ya está en paz. Numerianus suspiró. Hemos visto villas decadentes, pero esta es creativa. Calpurnia ofreció tortas calientes, lo que suavizó el juicio por unos minutos. Los niños hicieron una representación artística sobre el ciclo del estiércol. Incluso Imperatrix desfiló con flores en la cola. Pese a todo, hay armonía, dijo Spurius, desconcertado. Caótica, pero sí, añadió Numerianus. Finalmente, se sentaron bajo el olivo. Numerianus sacó su sello imperial. Veredicto, la villa no es eficiente, pero es extrañamente funcional. Lucio respiró aliviado. Entonces, aprobada con nota peculiar. Eso suena casi positivo. Es lo mejor que hemos dado este mes, dijo Spurius, mientras una cabra le mordía el pergamino. Al irse, dejaron atrás una nube de polvo y un gato con una nueva misión: custodiar el sello. Esa noche, Lucio brindó con sus hijos. Puede que no seamos ejemplares, pero somos inolvidables. Y en Roma, alguien leyó el informe con una ceja alzada y murmuró: ¿una villa con gallinas revolucionarias y pan sagrado? Esto merece vigilancia o una comedia. Al día siguiente, la familia decidió celebrar la certificación imperial con un festival improvisado. Gaius redactó un cartel que decía: Festival del Caos aprobado. Marco hizo coronas de hierba seca. Tiberio escribió un poema de 6 estrofas que rimaban accidentalmente, y Domitila fue decorada con cintas, aunque ella se las comió casi de inmediato. Lucio organizó competencias absurdas. Carrera de caracoles amaestrados. Oratoria dramática sobre verduras. Duelos de sombra entre gallos, sin contacto físico, por supuesto. El gato Rufus ganó el premio La mirada más crítica, mientras que Calpurnia ganó el trofeo La paciencia legendaria, entregado por unanimidad. Durante el festival, todos parecían más ligeros. Incluso los vecinos se acercaron a ver qué ocurría. Flavia trajo infusiones para atraer la energía positiva del Senado y Faustus, su tambor improvisado hecho con un caldero viejo. Por la tarde, un joven mensajero llegó con una copia oficial del informe imperial. Decía: Villa Lucio Cornelio, ineficiente, poco ortodoxa, pero sorprendentemente estable. Recomendación: no intervenir. Solo observar y aprender, si es posible. Punto. Lucio enmarcó el pergamino y lo colgó en la cocina, justo al lado del dibujo de Marco donde el gallo lleva toga. No todos los días te aprueba el imperio por ser tú mismo, dijo, emocionado. Y esa noche, bajo una luna llena y una guirnalda de ajos colgando del olivo, nadie recordaba por qué.
La villa dormía en paz, salvo Rufus, que vigilaba el sello imperial con mirada de esfinge aburrida. A la mañana siguiente, cuando Lucio se levantó, encontró a toda la familia reunida frente a la despensa abierta. ¿Quién dejó esto así?, preguntó con voz aún soñolienta. No fuimos nosotros, dijo Gaius. Tampoco yo, añadió Marco, con las manos sospechosamente pegajosas. Yo estaba meditando, aseguró Tiberio. Fue entonces cuando todos se giraron hacia Domitila, que estaba sentada muy tranquila, sobre una bolsa vacía de harina. Ella aprendió a abrir la puerta. Gritó Marco. La cabra tiene habilidades motrices complejas. Calpurnia se tapó la boca para no reírse. ¿Sabes lo que esto significa, Lucio? Sí, dijo él, mirando a la cabra como si fuera un estratega militar. Ahora tenemos una mente brillante con cuernos. Rufus maulló en tono grave, como dando un veredicto. Tendremos que ponerle candado a la despensa, suspiró Lucio. ¿Y si Domitila lo aprende a abrir también?, preguntó Tiberio, con temor genuino. Lucio se quedó pensando. Entonces la declaró oficialmente parte del consejo familiar. Domitila, como si entendiera, masticó con dignidad una servilleta. Y así, una vez más, la villa encontraba una nueva forma de reorganizarse según la lógica absurda y entrañable que ya era su sello distintivo. La tormenta que lo barajó todo. Todo comenzó con una nube. Una sola, solitaria, que apareció sobre la colina en plena hora de la siesta. Lucio, recostado bajo el olivo, la miró como se observa una amenaza pequeña pero prometedora. «Eso huele a agua», murmuró. «O a problemas. O ambas». Pronto, esa nube se multiplicó como si hubiera escuchado la conversación. En cuestión de minutos, el cielo entero se había oscurecido como si Roma hubiera decretado apagón rural. El viento se alzó, y las hojas del olivo empezaron a hablar entre sí con ese crujido que solo tienen cuando algo grande se avecina. Calpurnia salió de la cocina, con un cucharón en la mano. «Estamos ante una tormenta seria o una de esas que solo mueve la ropa en el tendedero». «Esta parece que viene con tambor y trompeta», respondió Lucio, mientras una ráfaga le desordenaba el peinado de manera insultante. Tiberio consultó una tablilla donde llevaba sus predicciones meteorológicas personales. «Según el canto de las ranas de esta mañana, se viene algo histórico». Gaius, emocionado, gritó. «Es el momento perfecto para probar mi cometa con forma de cabra». «No es momento de locuras», gritó Calpurnia. «Es momento de asegurar las locuras que ya tenemos». Y comenzó la carrera por proteger la villa. Marco recogía las gallinas, una a una, como si fueran soldados heridos. Tiberio cubría los toneles de aceite con mantas impermeables. Rufus, el gato, se atrincheró dentro de una cesta con una expresión de poeta trágico. Pero la más decidida fue Domitila. Subió al tejado una vez más y, desde allí, lanzó balidos de advertencia hacia la tormenta, como si ella pudiera detenerla o convencerla de irse a otra parte. Entonces cayó el primer rayo. No tocó tierra, pero iluminó todo el valle como si Júpiter mismo hubiera decidido inspeccionar cultivos. Lucio gritó órdenes que nadie seguía del todo, porque cada uno ya tenía su propia misión. Proteger el pan, los cántaros, el gallo, el gallinero, el árbol de higos, la mula y, por supuesto, los documentos del Festival del Caos. Cuando la lluvia llegó, no fue una llovizna delicada. Fue una cascada vengativa. Las gotas parecían aceitunas mojadas lanzadas desde el cielo. En segundos, la tierra se volvió barro, los caminos ríos, y los ánimos una mezcla de terror y carcajada. Lucio se deslizó 2 veces intentando tapar la ventana del granero. En la tercera, ya decidió que el universo tenía otros planes. «¡Resistencia!», gritó Gaius, escondido bajo una tabla. «¿Filosofía?», añadió Tiberio desde el establo. «Estoy lleno de plumas», exclamó Marco, envuelto en gallinas. Y Calpurnia, con su cucharón aún en la mano, impasible, dirigía con autoridad militar. «Lucio, asegura la puerta». «Gaius, no flotes sin permiso». «Tiberio, suelta el pergamino». La tormenta duró exactamente 38 minutos, pero pareció una guerra de 5 días. Cuando el último trueno se alejó y el viento se retiró como un invitado borracho, la villa quedó reordenada. Lucio, cubierto de barro hasta los tobillos, levantó la vista. «¿Todos vivos?». «Presente», respondieron los niños desde distintos rincones. «Domitila aún está en el tejado», dijo Calpurnia. «Y creo que está organizando una reunión». La cabra,
Efectivamente, balaba con ritmo desde su punto de observación. Lucio suspiró. Vamos a necesitar muchas toallas. Y un nuevo techo. Tal vez 2. Esa noche, la villa se reorganizó en modo emergencia. Las camas fueron trasladadas al granero seco, el gallinero fue convertido temporalmente en sala de reuniones, y las sandalias flotantes pasaron a ser consideradas un medio de transporte válido. Gaius, viendo el lodazal, propuso montar carreras de cáscaras de nuez. Con gallinas jockeys, añadió Marco. Eso suena antihigiénico, dijo Calpurnia, mientras trataba de secar a Imperatrix con una manta que olía sospechosamente a queso. Tiberio encontró inspiración en el caos y comenzó a escribir un tratado filosófico titulado Sobre la inutilidad del orden cuando llueve mucho. Lucio, por su parte, trataba de contar los daños. Un cántaro roto, una ventana que ya no es ventana, un campo convertido en spa para ranas, y una cabra con iniciativa. Domitila había bajado del tejado con una rama en la boca y una mirada de liderazgo. Caminaba entre los charcos como quien inspecciona tropas. El gallo la seguía a una distancia prudente. A la mañana siguiente, con el sol tímido asomando entre las nubes, la familia se reunió para evaluar la situación. Lucio alzó la voz. Sobrevivimos a la tormenta. La villa no se cayó. Y solo 3 objetos flotaron hasta la casa del vecino. Eso es progreso. Uno de ellos era mi cama, dijo Gaius. Y el otro mi colección de piedras redondas, agregó Marco. El tercero fue mi tratado filosófico, dijo Tiberio con pesar. El barro es un malditor. Silencio, ordenó Calpurnia. Hoy es día de reconstrucción. Todos a trabajar. Y así comenzó la tarea. Se recogieron tejas, se secaron sábanas, se rescató al gato de dentro de un tonel. Incluso los vecinos ofrecieron ayuda, aunque más por curiosidad que por solidaridad. Nadie quería perderse el espectáculo de cómo la villa más peculiar del valle enfrentaba una catástrofe. Lucy encontró humor en los detalles. La cabra que eligió dormir en la cuna, el gallo que ahora usaba un cuenco como casco, y la bota solitaria que apareció en lo alto de un poste. Por la tarde, cuando la villa ya olía a sopa caliente y humo de leña, Lucio se sentó con los niños y escribió una nueva regla en el reglamento de la resistencia rural. Artículo 12. En caso de tormenta, abrazar el caos y conservar el humor. Y así, como cada vez que el mundo intentaba barajar sus vidas, la familia encontró una forma de seguir, entre barro, carcajadas y cabras con ambición. Esa noche, ya secos y exhaustos, todos se acomodaron donde pudieron. Lucio en una silla, Calpurnia en la despensa, y los niños en fila como sardinas junto al horno aún tibio. De pronto, en medio del silencio, se escuchó un ruido peculiar. Ploc, ploc, ploc. ¿Llueve otra vez?, susurró Marco. No, respondió Gaius. Es Rufus, caminando con sandalias mojadas. Efectivamente, el gato desfilaba con paso digno por el suelo húmedo, llevando en la boca el pergamino empapado de Tiberio. Lo dejó junto a su dueño, se dio media vuelta y se tumbó con aire satisfecho. Creo que acaba de declarar la paz con la filosofía, dijo Tiberio, emocionado. Lucio rió por primera vez en todo el día. Este lugar es un desastre, pero es nuestro desastre. Y mientras las estrellas se asomaban entre nubes remolonas, la villa durmió. Incluso Domitila, por fin, eligió una posición horizontal y dejó de patrullar, aunque nadie se atrevió a quitarle la rama. Al amanecer, un último detalle provocó risas. En el poste más alto de la villa, ondeaba una sábana que alguien, probablemente Gaius, había pintado con letras grandes. ¿Sobrevivimos, y tú? Lucio la miró, se encogió de hombros y murmuró. Hay peores maneras de hacer historia. Y con eso, oficialmente, la villa volvió a su normalidad, es decir, a su glorioso desorden. La llegada del tío Publius. Era una mañana tranquila, demasiado tranquila. El gallo cantó solo 2 veces, Domitila no robó nada y Gaius no gritó ninguna proclama revolucionaria antes de desayuno. Lucio, extrañado, comentó, cuando todo va bien, algo se avecina. Y tenía razón. No habían terminado de recoger los platos cuando, desde el camino polvoriento, apareció una figura montada en una mula tan vieja que parecía caminar por pura costumbre. La figura llevaba una capa grande, un sombrero con pluma y una sonrisa que podía derretir manteca o causar problemas. «Tío Publius», gritaron los niños al unísono. Publius Cornelio, hermano menor de Lucio, era un personaje singular. Viajaba por todo el imperio como comerciante, contador de historias
jugador ocasional y entusiasta de los postres ajenos. «Sobrinos míos, sobrina mía, cabras diversas», exclamó a bajar de la mula con una reverencia exagerada. «He vuelto para traer alegría, caos y galletas. Espero que al menos traigas harina», murmuró Calpurnia, sin dejar de revolver la olla. Lucio lo saludó con un abrazo mezcla de afecto y resignación. «¿Vienes por largo?» «Depende de cuánto duren las galletas y cuántas historias me permitan contar antes de que me echen». Gaius aplaudió. «Una semana, al menos». Marco ya había preparado un taburete para escucharlo. «¿Tienes nuevas historias de monstruos marinos?» «¿Monstruos?», rió Publius. «Tengo historias de banquetes con cocodrilos, carreras en burro y una mujer que vendía libros falsos a los senadores». Tiberio asintió con seriedad. «Eso último suena muy romano». Durante el almuerzo, Publius contó hazañas increíbles, algunas ciertas, otras decoradas con salsa de exageración. Domitila lo observaba como midiendo si era digno de tolerancia o de un topetazo. El gallo, por primera vez, pareció interesado en algo que no fuera grano. Esa noche, junto al fuego, Publius desenrolló un mapa gastado y comenzó a planear. «Podríamos abrir una escuela de retórica en mitad del campo, o exportar barro artesanal, o vender las ideas de Tiberio como libros de autoayuda. O simplemente podrías descansar», sugirió Lucio. «Pero si descansar es aburrido», gritó Publius. «Yo vine a agitar las aguas tranquilas». Y así, el tío se instaló, literalmente, en la despensa. Dijo que le gustaba el olor a especias y la cercanía al pan. «Mientras no te comas el inventario», advirtió Calpurnia. «Prometo solo oler con intensidad». Los días siguientes fueron cualquier cosa menos normales. Publius organizó juegos como Lanza la aceituna con catapulta casera, teatro de sombras con gallinas y filosofía en verso mientras haces equilibrio en un cántaro. Tiberio, encantado con esta última, escribió un poema titulado «Existir es resbalar». Gaius intentó patentar el juego de catapulta, mientras Marco entrenaba al gallo para que asintiera con el pico cuando una historia le gustara. Sorprendentemente, el gallo cooperaba. Publius no solo trajo risas, sino también ideas. ¿Y si convertimos la villa en un destino turístico para senadores aburridos? ¿Y si vendemos agua de lluvia como elixir emocional? ¿Y si hacemos una estatua en honor a Domitila, la cabra que lidera con silencio? Calpurnia, por su parte, ya tenía preparado un jarro de infusión calmante para cada vez que Publius decía «¿y sí?». Pero el momento cumbre llegó cuando Publius anunció que organizaría el primer festival de lo improbable. «¿Qué es eso?», preguntó Lucio, ya temiendo la respuesta. «Una celebración de todo lo que no tiene sentido pero hace feliz». El festival incluyó una competencia de discursos absurdos, un desfile de animales disfrazados de filósofos y un concurso de construcción de estructuras imposibles con pan duro. Rufus ganó sin participar, simplemente por su mirada crítica constante. Los vecinos llegaron curiosos y se quedaron asombrados. Un senador retirado incluso declaró: «Esto es más entretenido que el Coliseo y menos sangriento». Lucio, ente divertido derrotado, aceptó que su hermano tenía una forma única de enriquecer la villa. «Tal vez necesitamos un poco de improbable de vez en cuando». Esa noche, mientras todos reían alrededor del fuego, Publius levantó su copa de jugo fermentado y brindó. Por las ideas locas, los panes duros y las cabras que entienden latín. Y el gallo, oportunamente, asintió. A la mañana siguiente, Publius despertó con una cabra en el pecho y un poema de Tiberio pegado al sombrero. «Eso me pasa por dormir con la ventana abierta», dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Lucio lo miró con una ceja arqueada. «¿Planeas quedarte mucho más? Mientras haya comida, familia y caos. ¿Por qué irse?» Calpurnia suspiró. «Porque el imperio necesita equilibrio. Entonces que el imperio nos visite». Esa misma tarde, Publius empezó a redactar invitaciones al segundo festival de lo improbable, aunque nadie recordaba haber aprobado el primero. El gallo sellaba las cartas con su pata. Domitila supervisaba. Lucio lo observaba todo con media sonrisa. Lo improbable ya vive aquí. Por la noche, durante la cena, Publius propuso una nueva tradición. Cada jueves, uno de nosotros deberá contar una mentira tan absurda que sea casi verdad. ¿No hacemos eso todos los días?, preguntó Calpurnia. «Pero ahora será institucionalizado», respondió él, entusiasmado. Gaius fue el primero. «Hoy vi a Domitila escribiendo en cera con la pezuña. Yo vi al gallo filosofando con Rufus», añadió Marco. Tiberio alzó la mano. «Creo que yo,
Soy una metáfora. Todos aplaudieron. Incluso el gallo cacareó con solemnidad. Lucio, entre risas, anotó la nueva regla en su pergamino especial. Artículo 14. La verdad puede esperar los viernes. Y así, bajo el cielo estrellado y con una cabra que ya planeaba su candidatura al líder vecinal, la villa se durmió entre carcajadas, migas de pan y un sombrero que ahora tenía 2 plumas. Al día siguiente, Lucio encontró al gallo subido sobre una pila de tablillas, picoteando un mensaje escrito por Publius. Proclamo este día como el inicio de la República de lo improbable. ¿Qué significa esto?, preguntó, medio riendo. Es un experimento social, respondió Publius. Elegiremos presidente por sorteo. ¿Y el gallo? Candidato principal. Tiene carácter, voz potente y no le gusta ser contradicho. Rufus, desde su rincón, maulló con desaprobación. Tranquilo, tú eres jefe del Senado, aseguró Publius. La cabra preside el Tribunal Supremo. Lucio cerró los ojos un instante y murmuró. Voy a fingir que todo esto es un sueño alimentado por queso viejo. Y sin embargo, no pudo evitar sonreír. El día que Domitila desapareció, la villa despertó como cualquier otro día, con gritos, risas, algo de humo de la cocina y el sonido inconfundible de una gallina indignada. Pero había una ausencia que, aunque sutil al principio, pronto se volvió inquietante. ¿Dónde está Domitila?, preguntó Marco, mientras contaba las cabras con los dedos y un poco de esperanza. Tal vez está en el tejado, dijo Tiberio. ¿O en la despensa otra vez?, sugirió Gaius. Lucio fue el primero en mostrar verdadera preocupación. No porque Domitila fuera la cabra más obediente o amable, sino porque, cuando ella desaparecía, algo peculiar sucedía en algún rincón del mundo. Organizamos una búsqueda, ordenó con solemnidad. Dividieron la villa en zonas. Los niños buscarían en el huerto, Calpurnia inspeccionaría la cocina y los alrededores, Publius interrogaría a los vecinos, con más dramatismo que eficiencia, y Lucio miraría bajo la cama, solo por si acaso. Rufus, por voluntad propia, lideró una patrulla felina de un solo miembro. A media mañana, encontraron pistas. Una cuerda suelta cerca del pozo, hojas de higuera mordisqueadas en forma de corazón, y lo más revelador, una huella pequeña y húmeda sobre una tablilla de arcilla fresca. «Estuvo aquí», gritó Gaius. ¿O fue una recreación artística?, dudó Tiberio. Publius propuso teorías que iban desde fue abducida por comerciantes fenicios hasta partió a formar un culto de cabras avías. Marco, por su parte, juró haberla visto entrar en un túnel bajo la pila de leña, que luego resultó ser solo una sombra y una cebolla enorme. Al llegar la tarde, la preocupación se convirtió en melancolía. Nadie comía con ganas, ni siquiera el gallo cantó durante la siesta. La villa sin Domitila era como una historia sin giro inesperado. Lucio se sentó junto al olivo, pensativo. Jamás pensé que extrañaría una cabra con sentido del espectáculo, dijo. Es más que eso, añadió Calpurnia, sentándose a su lado. Es parte de la lógica absurda que nos mantiene juntos. En ese momento, un balido resonó en la distancia. Todos se levantaron de golpe. ¿Es ella? Corrieron hacia el sonido, tropezando entre ellos, con el gallo al frente como si liderara una legión. El balido se repitió, esta vez más cercano, y todos se detuvieron al ver una figura entre los matorrales. Domitila estaba allí, con aire triunfal, cubierta de pétalos, una corona de paja y una expresión que claramente decía, «Os he observado y aprobado, por ahora». «Domitila», gritaron los niños. «¿Dónde estuviste?», preguntó Lucio, agachándose a su nivel. La cabra masticó una flor y giró la cabeza hacia una carretilla vieja que arrastraba consigo. Dentro había pan. Montones de pan. Pan que nadie había horneado esa semana. ¿De dónde sacó esto?, susurró Calpurnia, con una mezcla de terror y asombro. ¿Robó una panadería?, aventuró Tiberio. ¿Fundó una?, añadió Gaius, completamente serio. Publius aplaudió. Es oficial. Domitila es una líder económica. La cabra, imperturbable, se dirigió a la despensa y dejó allí el botín. Luego subió al tejado, miró al horizonte y baló con solemnidad. Creo que acaba de declarar victoria, dijo Lucio. Esa noche organizaron una fiesta para celebrar su regreso. Hubo música, pasteles improvisados, y Tiberio leyó un poema titulado Oda a la cabra viajera que nos trajo pan sin preguntar. Durante la celebración, Publius propuso que Domitila fuera nombrada símbolo supremo de la autosuficiencia. ¿Y si se le sube la cabeza?, preguntó Marco.
Ya vive en el tejado, respondió Gaius. No puede subir más. Desde entonces, Domitila fue tratada con un respeto casi reverencial. Se le preparó una alfombra especial de heno seco, se le sirvió agua en copa de barro pintada, y se le permitía dormir donde quisiera, lo cual no era muy distinto antes, pero ahora con ceremonia. Rufus, que al principio la miraba con desdén, terminó aceptando su rol como asistente personal y vigilante nocturno. La villa volvió a su rutina, pero con una nueva leyenda, la del día en que la cabra desapareció y volvió con pan, flores y misterio. Lucio, mientras anotaba todo en su pergamino de crónicas familiares, escribió: No todos los héroes llevan sandalias. Algunos mastican lentamente y no explican sus planes. Y cuando terminó de escribir, escuchó a lo lejos un balido grave. Miró por la ventana y vio a Domitila observando la luna con gesto pensativo. Lo que sea que estés planeando, por favor, avisa antes, dijo Lucio. La cabra pestañeó, y todos durmieron tranquilos esa noche, o casi todos, porque el gallo, inspirado por los acontecimientos, comenzó a escribir su propia crónica. A la mañana siguiente, un nuevo cartel apareció colgado en la entrada de la villa. Nadie lo vio llegar, pero allí estaba, colgado con precisión sobre 2 clavos viejos. El cartel decía: «Pan gratis, hasta que alguien pregunte de dónde vino». Lucio lo leyó 3 veces. «¿Esto fue idea tuya?», le preguntó a Publius. «Yo solo gestiono el marketing», respondió con una sonrisa traviesa. «¿Y quién lo imprimió?». «El gallo, probablemente. Tiene buena letra». Mientras tanto, Domitila ya no dormía en el tejado, sino sobre un trono improvisado hecho con cestos de mimbre. Lucio pasó junto a ella y murmuró: «No quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saberlo. ¿Sabes que eso solo despierta más preguntas?», dijo Calpurnia, saliendo con una bandeja de pan caliente. Lucio la miró. «¿Eso es el que trajo Domitila?». «No, este lo hice yo». «¿Y el otro?». «El otro está vigilado por Rufus. Solo lo comeremos en festividades especiales o si Roma colapsa. Así que la semana próxima, entonces». Y ambos rieron mientras Domitila, desde su trono, cerraba los ojos con aire imperial. Esa noche, mientras todos dormían, alguien o algo organizó una asamblea. El gallo estaba de pie sobre una piedra, Rufus sentado como un juez silencioso, y Domitila en su trono, observando a 2 ratones que debatían en voz baja. «Propuesta número 1», dijo el gallo, «exigir más días festivos dedicados a animales». «Propuesta aceptada», való Domitila. «Propuesta número 2, cambiar el nombre de la villa a Domitilópolis». Rufus maulló en desacuerdo. «Muy bien», aceptó el gallo. «Se someterá a votación el próximo eclipse». Justo en ese momento, Lucio se asomó, medio dormido, y los vio. «Esto no puede estar pasando», dijo. «Mañana dejaré el queso viejo». Y cerró la puerta con cuidado, mientras en el patio la reunión continuaba con orden, disciplina y algo de maíz como refrigerio. El día que Roma escuchó hablar de la villa, todo comenzó con una carta. Lucio la encontró en el buzón de piedra junto a portón, donde usualmente solo aparecían avisos de impuestos, ofertas de trueque de higos por cabras, y alguna que otra amenaza poética de los vecinos del valle. Pero esta era distinta. «¿Sello oficial del Senado?», dijo, con el ceño fruncido. La abrió con manos cautelosas, como si temiera que estallara en pompas de burocracia. El pergamino era fino, la letra elegante y los contenidos confusos. «Al honorable Lucio Flavio. Ha llegado a conocimiento del Senado que su villa ha sido mencionada repetidamente en crónicas no oficiales, poemas orales, informes de comerciantes itinerantes, lo más preocupante, en las cartas personales de un senador aburrido. El imperio desea enviar un emisario para verificar la existencia de los siguientes elementos: una cabra que lidera asambleas, un gallo escribano, niños que escriben poesía filosófica, pan sin procedencia clara. En caso de confirmarse tales anomalías, podrían considerarse ustedes patrimonio cultural de lo insólito». Lucio parpadeó 3 veces. «¿Esto es bueno o muy malo?». Publius apareció justo a tiempo, leyendo la carta por encima de su hombro. «Es una oportunidad única. Nos harán famosos. O arrestados», replicó Lucio. «No es lo mismo». Calpurnia tomó la carta, la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa. «Tenemos 3 días. Preparad todo». «¿Para la inspección?», preguntó Gaius. «No, para asegurarnos de que parezcamos aún más extraños». Durante los días siguientes, la villa entró en un estado de euforia organizativa,
nunca antes visto. Publius propuso construir un arco de bienvenida hecho de ramas, queso seco y placas con frases motivadoras como aquí se respira lo improbable y no preguntes, simplemente disfruta. Tiberio decidió preparar una disertación en verso sobre la relatividad del orden. Gaius diseñó uniformes con capas hechas de sacos de harina. Marco pintó murales con escenas de la vida cotidiana, pero exageradas, como montando una cabra con alas. El Gayo practicaba su firma con tinta de mora. Rufus organizó recorridos guiados por los rincones más oscuros de la villa. Domitila no hacía nada nuevo, solo observaba, pero eso bastaba para aumentar el aura de misticismo. Lucio intentó, sin éxito, mantener un mínimo de cordura. Si vienen a ver rarezas, las encontrarán. Pero ¿y si buscan normalidad? Entonces habrán venido al sitio equivocado, exclamó Calpurnia mientras colgaba banderines de lino con proverbios absurdos. Cuando el emisario finalmente llegó, lo hizo en un carruaje polvoriento, acompañado de 3 escribas, un traductor y un hombre cuya única función parecía ser observar fijamente. El emisario, vestido con toga impoluta, bajó con una ceja alzada. Soy Quinto Valerio, enviado por decreto del Senado para constatar la realidad. Bienvenido a nuestra irrealidad, dijo Publius con una reverencia y un laúd en la mano. El recorrido comenzó con una visita al establo donde Marco daba clases de canto a las gallinas. Luego pasaron a la biblioteca improvisada de Tiberio, donde cada libro contenía reflexiones como ¿y si el sol es tímido? Domitila, desde su trono, saludó con un leve movimiento de oreja. El escriba anotó, símbolo de autoridad reconocida por la comunidad. Cuando llegaron al comedor, el Gayo entregó al emisario un menú escrito con caligrafía sorprendente. Incluía platos como pan de misterio y ensalada conceptual. Durante la cena, Lucio intentó explicar. Somos solo una familia rural, con algunas particularidades. Mi trabajo no es juzgar, respondió el emisario. Solo observar y reportar. ¿Y qué ha observado? Que el mundo es más amplio de lo que pensábamos. Al día siguiente, Quinto Valerio se despidió con una sonrisa críptica. Tal vez regrese, como turista. Y se fue, dejando a la villa con la sensación de haber pasado una prueba que nadie comprendía del todo. Lucio se sentó al pie del olivo, exhausto. ¿Y ahora qué? Calpurnia apareció con una jarra de infusión y dijo, ahora volvemos a la normalidad. ¿A cuál de todas? Publius ya escribía una obra teatral sobre la visita imperial. Gaius planeaba una moneda local con la cara de Domitila. Y el Gayo comenzó a redactar sus memorias. Esa noche, bajo las estrellas, la villa celebró una fiesta tranquila, o lo más tranquila que podía ser, considerando que había una cabra en el tejado, una gallina en la mesa y un filósofo improvisando versos sobre el queso. Lucio levantó su copa. Por nuestra familia, que nunca entendamos del todo lo que somos, pero siempre lo celebremos. Todos aplaudieron, incluso Domitila, con un elegante balido. 2 días después, llegó otra carta. Lucio la abrió con menos temor y más resignación. Decía, al honorable Lucio Flavio. El Senado decidido incluir su villa en el registro de lugares únicos por motivos inexplicables. Se recomienda no cambiar nada. Firmado, Quinto Valerio, que aún no comprende lo vivido, pero lo agradece. Lucio la colgó en la pared junto al calendario de cosechas. ¿Eso significa que estamos protegidos? Significa, dijo Calpurnia, que oficialmente somos extraños con licencia. Publius brindó con zumo de ciruela. A los extraños con licencia. En ese momento, el Gayo entró con un nuevo cartel para la entrada. Bienvenido a la villa de todo puede pasar. Domitila asintió. Rufus ronroneó. El sol brilló un poco más fuerte. Y Lucio, con una sonrisa cansada, volvió a sentarse junto al olivo para escribir una última frase. Fin, por ahora. Esa noche, mientras todos dormían, el Gayo subió al tejado con una tablilla bajo el ala. Grabó con su pico una frase para la historia. Yo lo vi todo, y sobreviví. Al día siguiente, un grupo de peregrinos perdidos pasó por la villa y, tras ver la escena cotidiana, niños debatiendo con gallinas, una cabra reinando en silencio y un gato dictando normas desde un cojín, preguntaron, ¿este es un templo? Lucio, sin levantar la vista de su pergamino, respondió, sí, pero no pregunten de qué. Los peregrinos dejaron una ofrenda de aceitunas y se marcharon en silencio, convencidos de haber presenciado algo sagrado. Domitila masticó una flor. Rufus se estiró con dignidad. Y el Gayo, desde su azotea, cacareó con solemnidad.
Y así termina nuestra historia por hoy, entre gallinas poetas, cabras pensativas y un gallo cronista. Si esta pequeña aventura por la vida cotidiana en una villa del Imperio Romano te hizo sonreír, relajarte o simplemente olvidar por un momento el ruido del mundo, entonces hemos cumplido nuestra misión. Corazón amarillo, si te ha gustado este viaje sonoro y algo improbable, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a seguir creando historias como esta, para que cada noche tengas algo especial que escuchar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, en esta villa, todo puede pasar, incluso que una cabra te enseñe filosofía.